En el podcast de hoy te voy a hablar de 5 libros. 5 libros que fueron escritos dentro de cárceles por personas que fueron condenadas injustamente a pasar varios años de su vida encerrados. Y durante este encierro escribieron estos 5 libros que te pueden acompañar en momentos de soledad o tristeza, o simplemente como guía de grandes personalidades, porque cada libro de los que te voy a hablar tiene en esencia un personaje muy elocuente, vivaz e inteligente, que es el protagonista de cada una de estas historias, de estos 5 libros. Pero primero vamos con la intro. Yavan, con lo extremista, era un hombre, por él existe la palabra sadismo, que se refiere a las personas que sienten placer mirando el dolor en otras personas o produciéndolo. Sin embargo, el Marqués de Sade, dejando aparte todo este lado oscuro del Marqués de Sade, el Marqués de Sade también fue una persona muy inteligente. Él escribió un libro que se llama Justine y Juliette. Es la historia de dos hermanitas huérfanas que se les mueren los papás y tienen que verse. Las dos toman caminos separados. Juliette toma el camino del vicio y Justine toma el camino de la virtud. En Justine le pasan varias cosas. Va a una cárcel. En la cárcel conoce un presidiario que es un filósofo muy elocuente, que le habla de cómo el mundo funciona en realidad, donde los poderosos se aprovechan de los débiles, son vanagloriados, y donde los virtuosos triunfan. Muchas veces en este mundo también los viciosos, las malas personas, muchas veces más comunes que las personas que se van por el camino del vicio, triunfen en esta vida. Y pone de ejemplo a algunas personas que se aprovechan de su posición de poder como sacerdotes para abusar de Justine, o políticos que hacen lo mismo. Hace poco salió una película que se llama El sonido de los libres, El sonido de los libres, que es una película que trata sobre la trata de personas. El Marqués de Sade es eterno. Los libros de Justine que te digo habla sobre lo mismo, sobre cómo los poderosos se aprovechan su poder para aprovecharse de las personas que no tienen los recursos necesarios para vivir. Este es el primer libro del que te recomiendo, en el que el Marqués de Sade tiene varios pensamientos sobre cómo el mundo finge ser un mundo virtuoso, pero en realidad oculta un mundo lleno de vicios, donde los poderosos se aprovechan de los inocentes. Y por hacer estas denuncias, el Marqués de Sade fue acusado de loco y lo encerraron en una cárcel. Es más, este libro que es Justine y Juliette, que son la misma cara de una misma moneda. Estos libros fueron escritos durante el encierro que él estuvo en la cárcel de Francia. El siguiente libro del que te voy a hablar es Sadine o del destino, de Voltaire. En la introducción del Marqués de Sade, de Justine hace una mención a Voltaire, a su libro Sadine o del destino, que es el segundo libro que te recomiendo. En este libro el personaje tiene una desilusión amorosa, por lo cual se encierra en un cuarto a estudiar las leyes de la ciencia. Estudiando las leyes de la ciencia se vuelve inteligente y comienza a desarrollar la capacidad de desarrollar deducciones, y mediante deducciones se gana el buen favor de reyes y de filósofos. Es un libro muy bueno, en un viaje en el que él va a tener varios pensamientos, entre los cuales está cómo la virtud embellece a las personas, también cómo la virtud hace que las personas cometan y hagan acciones honorosas que resuenan en el tiempo y todo mundo valora. Tiene una reflexión sobre el tiempo y sobre la vida muy buena al final del capítulo. Ese es el segundo que te recomiendo. El tercero que te recomiendo es un libro del colombiano Fernando González Ochoa, Un viaje a pie. Este libro trata sobre un viaje que hace Fernando González con su mejor amigo de Envigado a Manizales. Sin embargo, lo hermoso del cuento no es las descripciones de todos los paisajes que hace. Lo hermoso de este libro es cuando todas las ideas que él tiene, primordialmente respecto a la vitalidad del ser humano, como el ser humano para ser feliz necesita ser vital. La filosofía de Nietzsche era la filosofía de la vitalidad. En este libro Fernando González Ochoa nos invita a que disfrutemos de la vitalidad, que cultivemos nuestra personalidad, porque al final nuestra personalidad, que es nuestro interior, es el que sale y hace todas las acciones exteriores. Todas nuestras riquezas, todo lo que obtengamos del exterior, todos esos bienes vienen de nuestro interior. Entonces él ponía primordial énfasis en cultivar nuestro interior.
También habla sobre la Colombia de ese tiempo, que es una Colombia prejuiciosa, conservadora. Fernando González Ochoa se tuvo que ir de Colombia a Italia por este libro, porque las ideas eran muy revolucionarias. Hablaba no del diablo como un ser o ente de maldad, sino como un ente de sabiduría que tentaba. Hay un capítulo muy hermoso que habla sobre la tentación de Eva y cómo el diablo la tienta a través del lenguaje, de la palabra, cómo utiliza la palabra para endulzarle el oído a Eva, y luego cómo Eva usa la palabra para expulsar sus pecados ante Dios, diciendo: yo no hice nada, todo lo hizo la serpiente. Es un libro buenísimo que tiene varias reflexiones. El cuarto libro que te recomiendo es una obra de arte de Dostoyevsky. Dostoyevsky escribió Dostoyevsky. El cuarto libro que te recomiendo es de Dostoyevsky y es una obra de arte. Es el mejor libro que he leído de Dostoyevsky y ese libro es Los Hermanos Karamazov. De ese libro voy a hacer un resumen. Sin embargo, en ideas generales, el libro trata sobre una familia que son 3 hermanos, bueno, en realidad son 4 hermanos. Está Alexei Karamazov, está Fyodor Karamazov, Iván Karamazov, Dmitry Karamazov y Smerdikov. Ellos son los protagonistas. Fyodor Karamazov es el papá y trata sobre la muerte de este a manos de Dmitry Karamazov. Sin embargo, Iván Karamazov lo trata de defender, es como el abogado defensor. Luego se descubre quién lo mató, que no fue en realidad Dmitry. Lo importante del libro no es el parricidio en sí, son las ideas filosóficas que tiene cada uno de estos personajes. Por ejemplo, Alexei Karamazov representa el humanismo, el amor hacia el ser humano, aunque sea pecaminoso, mientras que Iván Karamazov, que es el personaje favorito y la verdad por el que abrí este canal, es un personaje que destaca en la vida académica, pero no solo en la vida académica, sino también en la vida que se podría decir de la experiencia. Él estudia derecho y más sin embargo se mantiene sin la ayuda del papá, escribiendo textos muy interesantes, y gracias a eso se puede mantener sin pedirle una moneda a su padre. Entonces cada uno de los personajes tiene una personalidad. Fyodor Karamazov es el hedonismo hecho persona. Dmitry es un hombre que no puede controlar sus emociones, es el hombre emocional, el que se deja guiar por las pasiones, mientras que Alexei es más estoico. Sin embargo, otro personaje interesante es Smerdikov. Smerdikov es un personaje que representa la filosofía de Occidente, la filosofía de la Revolución Francesa, que es una filosofía liberal, que es una filosofía que pone en el centro al ser humano, que es una filosofía en donde lo que prima es el desarrollo del individuo sobre el desarrollo social. Entonces Smerdikov es la representación de esas personas que por leer mucho se creen superiores a las demás personas. Entonces este es un libro muy interesante del cual voy a sacar un resumen, te lo recomiendo muchísimo. Y al final del libro Alexei Karamazov tiene una gran reflexión sobre cómo lo más importante para vivir en esta vida es el amor. Cómo el amor nos aparta del dolor y cómo el amor nos une a las personas. Te recomiendo hartísimo. Y el último libro que te recomiendo aquí es Rojo y Negro de Stendhal. Stendhal fue un ex miembro del ejército de Napoleón. El libro trata sobre Julián Sorel. Julián Sorel es un hombre pobre que nace de una familia pobre de carpinteros. Sin embargo, él tiene un gusto por la lectura. Este gusto por la lectura hace que Julián consiga un trabajo enseñando clases de latín. Y gracias a esas clases de latín y a su gusto por la lectura va escalando se podría decir que va escalando entre la sociedad, en las diferentes